Dios les bendiga a todos en esta noche. Sea una bendición la palabra de Dios a nuestro corazón, a nuestra vida. Mi nombre es Ana Belén Fuentes y el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema muy bonito basado en el Antiguo Testamento. Y bueno, voy a presentar en esta noche la gracia de nuestro Dios esté con nosotros. Eh, bueno, permítanme presentar. Ya está. Bueno, vamos a iniciar con este hermoso tema que he titulado Un acto de justicia. Este tema lo he titulado Un acto de justicia y nuestra cita base se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Voy a permitirme que alguien de ustedes pueda darle lectura y voy a poner en la presentación la cita base. Nuestro tema, un acto de justicia. ¿Alguien nos puede apoyar en leer, por favor? ¿Alguien quiere participar en la lectura? Sí, aquí ya casi lo tengo. Ups, se me fue. Eh, Ay, disculpe, lo tenía aquí. Ok, aquí vamos. Ah, Jonatán, hijo de Saúl. Ponerlo en español. Disculpe, hermana. Sí, está en la pantalla también, ¿eh? Ah, míralo ahí. Qué lindo. Sí, sí, hermana Nancy, gracias y nos apoya. Ok, qué bello. Ok, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Amén. Gracias, hermana Nancy. Dios le bendiga. Gracias. Pues miren, quiero comentarles, nosotros conocemos esta historia, sabemos que este pasaje nos lleva a una historia muy bonita, refiriéndonos al primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl tuvo un hijo, de ese hijo nace Mefiboset. Mefiboset es el hijo de Jonatán, pero quiero comentar un poquito como antecedentes el gobierno que tuvo el rey Saúl. El rey Saúl, ¿alguien sabe? A ver, quiero hacer esta pregunta. ¿Alguien sabe cuántos años gobernó el rey Saúl? ¿No? O escojo así de los que están presentes. Ada Urquía, ¿usted sabe cuántos años gobernó el rey Saúl? Aquí estamos para aprender, hermanas. No importa, si no, no pasa nada. No sé, unos 20 años creo, ¿no? ¿Ok? No, no se vayan a salir porque voy a estar haciendo preguntas y entonces a veces por hacer preguntas se puedan salir, ¿verdad? Hermana Marlene, ¿usted sabe cuántos años gobernó el rey Saúl? Yo diría que, ¿Sí? Ajá. Bueno. Sí, hermana Marlene. yo diría que unos 22 años. Ok. Bueno, pues quiero, vayan tomando nota. Voy a dar algunos antecedentes. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl, conforme a las escrituras que se encuentran en Hechos 13:21, que el apóstol Pablo nos refiere, gobernó 40 años. Su gobierno fue de 40 años. Y después de su gobierno del rey Saúl, se levanta el rey David.
Pero vamos un poquito más adelante. Dice la palabra de Dios que Jonatán tenía un hijo de 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Saúl y Jonatán mueren en una guerra en contra de los filisteos y Jonatán muere en esa guerra y el rey Saúl, bueno, a Jonatán lo matan. El rey Saúl, ¿alguien sabe cómo fue su muerte del rey Saúl? Ya dije que murió en un valle, bueno, en este caso, en un lugar de guerra. ¿Alguien sabe cómo murió el rey Saúl? Él se mató con su espada. Es correcto. La palabra de Dios registra, es el primer homicidio, bueno, que se registra y es la muerte del rey Saúl. El rey Saúl, al ver que efectivamente, pues ya toda su gente estaba muriendo, incluso en esos momentos vio a sus 2 hijos morir, pidió exactamente que le quitaran la vida. Pero aquella persona no quería quitarle la vida y él mismo se quitó la vida. Bueno, vamos a ir aprendiendo en la palabra de nuestro Dios. Nuestro, nuestro tema central es un acto de justicia. Dice este pasaje, y mientras iba huyendo, dice, y su nodriza le tomó y huyó. ¿A quién tomó? A un niño de 5 años. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre es Mefiboset. Pregunta para todos. ¿Mefiboset nació cojo o quedó cojo después de la caída? Después de la caída. Ok, ¿quién más quiere participar? Gracias, hermana Nancy. Me gusta que participen porque aquí estamos aprendiendo la palabra de Dios y la estamos escudriñando. Quedó cojo después de la caída, hermanita. ¿Quién más quiere participar? En ciertas versiones dicen que ella se le cayó encima, corriendo, ella estaba corriendo y se cayó encima. Ajá, gracias, hermana Nancy. ¿Alguien más quiere participar? Sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Miren, les voy a poner en pantalla el mismo pasaje en otras 2 versiones. Déjenme ver por qué no. Aquí está. Déjenme ponerles esta versión. Permítanme, hermanas. Mm, Déjenme ver. Voy a otra vez a quitar. No sé si alguien tenga la nueva traducción viviente, nueva traducción internacional, perdón. Al- Yo tengo, pero la nueva versión internacional. Hermana, quisiera leer Samuel, segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Lo tenía aquí, pero creo que suprimí esa diapositiva. Pero si usted me apoya a leer, si la tiene ahí a la mano, me gustaría que le diera lectura. El mismo pasaje, me gustaría que le diera lectura. Aquí ya lo Ok. tengo, hermanas. Sí, ajá. Segunda de Samuel 4:4. Sí, ujú. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años, llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán,
Su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Ok, esa es la... No sé si sigo. Sí, hasta ahí, hermana, hasta ahí. Nueva versión internacional. Y luego tengo en pantalla la nueva traducción viviente. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? Ya está en pantalla. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Y al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Ok, con estos, miren, la palabra de Dios no es de interpretación privada, sin embargo, hay lenguajes más actuales. La primera que leímos fue la Reina Valera 1960. Y estas dos versiones, ahí nos damos cuenta que Mefibosé, ese niño de 5 años, quedó ileso después de la caída. No nació, quedó ileso después de que su nodriza lo cargó al huir y lo tiró, se le cayó. ¿Por qué huía la nodriza? Porque a la muerte del rey Saúl y de su padre Jonatán, había pánico en el pueblo. Y entonces todos empezaron a correr, entre ellos la nodriza que tenía este hijo de Jonatán, Mefiboset, lo tomó, dice la palabra de Dios, y se lo llevó, corrió, pero en el camino lo tiró. Esa es la primera parte que yo quiero que nosotros entendamos, analicemos, profundicemos en la palabra de Dios. A veces en la vida, queridas hermanas, la vida a veces hace tropezar, caer al humano. Y no es la culpa del ser humano, sino fue a través de otra persona. Tomemos esto en cuenta y vamos a seguir viendo. Mefiboset, la palabra Mefiboset, el nombre de Mefiboset significa el que destruye la vergüenza. Mefiboset venía de un linaje real. Este niño de 5 años, a la edad de 5 años, se quedó solo, huérfano. Mefiboset, tras su caída, hermanas, queda lisiado, queda cojo, no puede caminar. No fue su culpa, no fue la culpa de Mefiboset, fue la culpa de una persona que tenía a su cargo el cuidado de este pequeño. Fue la culpa de esta mujer, su niñera, su nodriza, que tenía que cuidar a este niño. Pero el pánico ocasionó que ella corriera y tomara al niño como pudiera, y en el camino lo tiró. De ahí viene la historia de Mefiboset. Pero vamos a ver de dónde proviene Mefiboset. Mefiboset era heredero del príncipe de que era su padre Jonatán. Era nieto del rey Saúl. Como tal, traía en su sangre el linaje de un rey. Como tal, Mefiboset, este pequeño, iba a ser en algún momento el heredero de todo lo que tenía el rey Saúl, su abuelo. Mefiboset, cuando era pequeño, siempre tuvo acceso y tenía a su disposición todo lo que tenía su abuelo, todo lo que había con su abuelo. Quizás Mefiboset estaba al lado de su abuelo como nieto. Y la palabra de Dios nos refiere a este pequeño que gozó muy pequeño
de la realeza al estar junto al rey Saúl. Mefibosé tenía 5 años, así como lo leímos, cuando su nodriza corre con él y lo tira. Tenía 5 años cuando su padre, Jonatán, y su abuelo, el rey Saúl, murieron en una batalla en el monte Gilboa. Gilboa actualmente existe, hermanas, en Israel, un lugar donde hay un valle tan precioso. Actualmente es un lugar donde hay muchos iris. No sé si alguien conozca estas bellas flores. Los iris son unas flores tan hermosas y hay un gran valle. Actualmente es un lugar turístico donde mucha gente puede admirar estos valles. Valles muy largos, muy largos, muy largos, donde se puede apreciar una linda vegetación. Un lugar actualmente turístico. Su nodriza, temiendo que los filisteos en ese momento llegaran y lo mataran y mataran a Mefibosé, lo tomó y huyó. Pero no tuvo el cuidado necesario para que Mefibosé estuviera a salvo. Después de esa caída, Mefibosé, conforme leímos en la palabra de Dios, Mefibosé queda cojo. Mefibosé en esos momentos fue marcado. En esos momentos el niño, sus piecitos, quizás ya no iban a poder andar y fue creciendo arrastrándose, creciendo en la vergüenza, creciendo en el rechazo de la sociedad y sobre todo sabiendo que se había levantado otro rey. Y como rey, el segundo rey, que en este caso fue el rey David. Y recuerden, hermanas, a través de la historia, un rey nunca quiere que quede herencia y que quede sobre todo la sangre de un reinado destruido. Mefibosé teme de que también a él lo pudieran haber matado, porque era el que quedaba del linaje de su abuelo, el rey Saúl. Por lo cual Mefibosé se va a un lugar marginado que se llama Lodebar. Lodebar lo describe en 2 de Samuel 9:4 y ese lugar es un lugar amurallado, un lugar desierto, una tierra estéril, un lugar que no tiene voz, un lugar donde no hay comunicación, un lugar donde hay una sequedad, una pobreza, una vergüenza. Ahí se fue a refugiar Mefibosé. Mefibosé, teniendo la sangre de la realeza, se fue y se escondió. Qué bonita la palabra de Dios cuando nosotros meditamos en ella. El hombre tiene la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros como humanos, como mujeres, somos a imagen y semejanza del Dios vivo. Pero el pecado que el hombre comete, la injusticia que el hombre comete, hace que corramos a esos lugares donde hay un lugar desierto, donde no hay es un lugar de pobreza, de vergüenza, porque el pecado avergüenza al hombre. El pecado avergüenza tanto la vida material como la vida espiritual, porque quizás humanamente no te podrán ver, pero el que todo lo ve, el que todo lo conoce, siempre está adelante de nosotros. Siempre está presente en cada momento, en cada segundo. En esta semana yo leía un reportaje y me llamó mucho la atención porque decía que la misericordia de Dios es todos los días. Y a veces, hermanas, amanecemos y no miramos
lo que Dios está haciendo en ese día que nos presta la vida. Y en el reportaje decía que el nuevo día, que nosotros debemos de reflexionar en ese nuevo día que Dios nos da, porque siempre hay algo que hacer y hay algo que reflexionar para que realmente corrijamos nuestra vida. Es por eso que a veces Dios nos da la oportunidad de un nuevo día y a veces no ponemos atención en en esas en esos días tan hermosos que Dios nos da. Pasamos desapercibido la mañana, corremos a nuestros quehaceres y no nos damos cuenta que todo lo que hagamos, que en todo lo que nosotros hagamos debemos de honrar a Dios. Mefibosé se va a ese lugar callado. El príncipe se va y se refugia en Lodebar. Lodebar ahora actualmente también existe en Israel y es un lugar exactamente solo. No hay nada en ese lugar actualmente. Y, y miren que ese lugar de Lodebar dice que actualmente no existe como un lugar habitado y está ubicado en la región de Galad, al este del río Jordán. Actualmente, reino de, bueno, parte de, en este caso de Jordán, de ese lugar del río Jordán, reino de Hachemita de Jordania. Ahí se encuentra ubicado ese lugar que se llama Lodebar. ¿Cuántos años? Esta es otra pregunta que les voy a hacer. ¿Cuántos años tenía el padre de Mefibosé cuando murió? Jonatán, ¿cuántos años tenía su padre? ¿Ustedes saben? ¿Alguien me quiere decir? Bueno, ¿no? Ok. La Biblia no registra exactamente cuántos años tenía Jonatán, pero historiadores mencionan que estaba en un rango de entre los 30 a los 60 años. ¿Por qué les hice esta pregunta? La palabra de Dios nos dice que la vida del hombre son 70 años y en lo más robusto 80. Quizás Jonatán, cuando iba a la guerra, quizás pensaba que iba a ser su último día. Pero yo no sé cuántos de nosotras nos hemos detenido en el tiempo y pensando cuántos días voy a vivir. Pero los días que vivamos, seamos personas para ayudar, para no hacer tropezar y caer como lo hizo esta mujer, que solamente eso era su encargo, la nodriza de este pequeñito. Ese era su trabajo, cuidarlo, cuidarlo, cuidarlo. La gente corre tan apresurado todos los días y que no nos damos cuenta que a veces en nuestro caminar tiramos a alguien y avanzamos y no volteamos. A veces nuestras palabras hieren al hombre, nuestros hechos hieren al hombre. A veces no nos ponemos a meditar que con nuestra prisa en nuestro cotidiano día, nosotros herimos a alguien. Mefibosé vivió en Lodebar y así muchos viven en su propio Lodebar, en sus propias heridas, en su propio Lodebar espiritual y emocional. Y eso no nos ha dejado avanzar. Sigues viviendo injustamente por lo que la gente te hizo,
por lo que la gente te hirió en su momento sin conocer a Dios, o aún conociendo a Dios, te han herido. Esto del problema de las heridas, a Mefibosé, a este pequeño sí hubo una herida, claro, porque a través de ese descuido, el niño quedó ileso. Pero Dios siempre tiene un plan perfecto para cada uno de nosotras, y lo tenía para Mefibosé. Siendo Mefibosé de la realeza, como comentamos, se fue a ese lugar de vergüenza, a ese refugio. El Señor quiere, querida mujer, que salgamos de ese refugio, que no vivamos en nuestro propio Lodebar, que salgamos de ahí, pero para ello necesitamos avanzar. ¿Y cómo vamos a avanzar? ¿Solas? No, con la ayuda de nuestro Dios. Mefibosé avanzó. Mefibosé no era un hombre pobre, era el legítimo nieto del rey Saúl e hijo de un príncipe. Querida mujer, ¿tú dónde te encuentras en estos momentos? Mefibosé renunció a su linaje por temor. Se refugió en ese lugar porque quizás no sabía qué hacer. Pero ¿qué creen? La palabra de Dios seguía avanzando. ¿Por qué Mefibosé tenía que vivir en la miseria y alguien tenía que gozar todo? ¿Por qué dejamos que el enemigo nos robe todo lo que Dios tiene preparado para nosotras? ¿Por qué vivir en la miseria cuando somos hijos de un rey? Amén. Gloria a Dios. Siba se aprovechó de eso, porque Siba sabía dónde estaba Mefibosé. Y se aprovechó de todo lo que estaba sucediendo, del caos, del miedo, de la vulnerabilidad del joven, del rechazo. Siba lo hizo para quedarse con la administración de todo. Aquí encontramos muchas enseñanzas en este pasaje. Siba, cuando debería de ser su siervo de Mefibosé, ahora resultó lo contrario. Él gozaba de lo que el príncipe debería de gozar, mientras el dueño estaba escondido. Quizás no tenía una comida digna, mientras Mefibosé, que era el dueño de todo, estaba en la nada. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha robado nuestro lugar? Muchas veces, y no nos hemos dado cuenta. Pensamos que no merecemos nada. Pensamos que no valemos nada. Pensamos que el pecado del pasado nos arrastra y hasta el día de hoy puede ser de que ese pasado te siga atando. ¿Qué ocurrió en esos momentos cuando el rey David llega y le pregunta a Siba quién había quedado de su reinado, de ese linaje, de su amigo Jonatán? Ahí es cuando viene el verdadero acto de justicia. El rey David, lejos de quitar y eliminar lo último que quedaba del rey Saúl,
porque quizás bien se lo merecía el rey Saúl, porque desde un principio quería la muerte del rey David. Recuerden cuando ahorita tengo una pantalla donde exactamente viene ese texto, cuando, cuando el rey Saúl tuvo celos del rey David, y en ese momento el rey Saúl quería matar al que iba a ser su sucesor. El rey David, lejos de quitarle y mandarlo a matar, mandó a traer a aquel varón. Ya era un joven, Mefibosé. Cuando lo manda a traer, le hace justicia. Así es nuestro Dios. Cuando nos manda a traer, Él nos hace justicia. Pero para una vida mejor, para una vida de de muchos triunfos, para una vida no miserable, sino para una vida al lado del Rey. Justicia, misericordia. Este es el acto que pasa en estos momentos cuando el rey David manda a traer a Mefibosé. ¿Cuál fue el acto de justicia dentro de la fragilidad que tenía este varoncito porque no se podía mover? En 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 3 dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl? Le estaba preguntando a aquel siervo que gozaba de lo que tenía que gozar, Mefibosé. Así va. ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Siba sabía, ¿por qué esperó a que el rey viniera? ¿Por qué esperó hasta que el rey David le preguntara? ¿Por qué no compartir antes la palabra de Dios cuando sabemos que millones y millones están yendo al lago de fuego? Porque no hablamos de la misericordia, de la justicia divina. ¿Por qué esperar? ¿Por qué Siba esperó hasta esos momentos? Porque Siba estaba gozando de lo que Mefibosé tenía que gozar. Y es ahí cuando Dios nos pone a prueba, es ahí cuando entonces venimos al descubierto. Y es ahí cuando nosotros venimos al Señor. ¿Por qué esperar cuando vengan las pruebas? ¿Por qué esperar cuando llegan las enfermedades? ¿Por qué esperar cuando Dios te quita todo? Cuando debes de venir al Rey antes. Alguien nos está quitando lo que nosotros merecemos como hijas. Un amor incondicional había en esos momentos que no excluía el honor y un lugar para Mefibosé. Imagínense el acto, hermanas, cuando el rey manda a llamar a Mefibosé. Yo creo que se alarmó. Él pensaba que lo iban a matar. Él pensaba que era quizás lo último, el último día que iba a vivir. Es así cuando viene esa prueba tan difícil, cuando te encuentras a veces en el hospital. Es ahí cuando vuelves los ojos a Dios. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no gozar de la salud al lado del rey? Cuando viene la pobreza, ¿por qué no venir
y gozar de lo que Dios nos da, ayudando al necesitado, visitando a los encarcelados, visitando y dando a los enfermos. ¿Por qué tiene que pasar a veces ciertos momentos para que tú hagas justicia de lo que has conocido? ¿Por qué no mostrar ese amor incondicional antes y tomas tu lugar? El rey David estaba haciendo un acto de justicia con Mefibosé. Una gracia inmerecida, dice segunda de Samuel 9:8 y segunda de Samuel 9:6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Mefiboset vino a David, al rey David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Y por qué hizo esa reverencia? Para que el rey tuviera compasión de él. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Cuando te etiquetas, no avanzas. Cuando te etiquetas, te quedas en el lugar de vergüenza. Cuando te etiquetas, cuando dices yo no puedo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que ir a predicar? ¿Por qué yo tengo que ir a la cárcel? ¿Por qué yo tengo que ir a los hospitales? ¿Por qué yo tengo que ir a las misiones? Que vaya el buen predicador, que vaya el pastor. Cuando te etiquetas, piensas que no vales nada. Mefibosé se estaba etiquetando, haciéndose y comparándose como un perro, como dice la escritura, algo que quizás no valía. ¿Quién es tu siervo? Dice, él pregunta, para que mires a un perro muerto como yo. No te etiquetes. El Señor puso todo. El Señor te dio todo. Todo lo puedes recibir de gracia. El rey David no buscó a Mefibosé por haber hecho algo bueno. Lo buscó por una promesa que había hecho con su padre y por un acto de perdón inmerecido que no dependía de sus buenas obras. ¿Por qué un acto de perdón inmerecido? Porque como yo les comentaba, el rey Saúl quería la muerte del rey David, pero aquel que quería mal resultó para bien para Mefibosé. Así es nuestro Dios. Cuando alguien cree que te está dañando, el Señor lo utiliza para bien. Cuando tú crees que se ha cerrado puerta y tú crees que era tu única alternativa en el problema, en lo que tú andas buscando, el Señor tiene algo más grande, algo inmerecido y que no depende de tus buenas obras, sino de la justicia divina. El rey David mostraba misericordia en esos momentos con Mefibosé. Primera de Samuel 18, versículo 8 al 9 dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Cuando alguien te hace mal, no actúes con mal. Cuando alguien es injusto contigo, no actúes con injusticia.
David eligió actuar con bondad hacia hacia el nieto de aquel varón que quería su muerte. Mostró misericordia en esos momentos cuando lo mandó a traer. La verdadera justicia y nobleza consiste en romper ciclos de odio y venganza. La verdadera justicia y nobleza consiste en romper ciclos de odio y venganza. Tú sabes lo que estás viviendo. Tú sabes qué hay en tu corazón. Pero no arruines tu vida por algún malentendido. No arruines tu vida por un enojo. No arruines tu vida por algo que no vale la pena. David eligió perdonar y bendecir. Qué bonito este pasaje. Cuando dejamos atrás esas heridas, la mayoría de la gente, el 90% de las mujeres que se encuentran en cárceles, es porque se dejaron guiar por el odio y la venganza. La mayoría de las personas que se encuentran tras las rejas es porque se dejaron ir por esas dos cosas, el odio y la venganza. No eligieron perdonar y bendecir. El perdón es difícil, pero cuando venimos a Jesús, Él lo cambia todo. No permitas, mujer, que tu vida se marchite por alguien que te hirió en el pasado. Ven a Jesús. Ven a Jesús para que tu vida tenga misericordia y puedas bendecir a otros. Solamente Jesús puede llenar ese vacío que hay en el corazón. Pero hay otro punto importante en este pasaje que leímos sobre este hombre. Lealtad y honor a la palabra que fue dada. En Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 5 al 7, cuando tengas la oportunidad, léelo a detalle. Aquí yo puse un pasaje en el lenguaje actual. La persona que es justa sabe lo que es justo y lo hace. El rey David bien pudo haberse quedado con todos los bienes que le pertenecían a Mefibosé. Pero en esos momentos estaba dándole honor, haciendo cumplir su palabra que había sido dada a su amigo Jonatán. Primera de Samuel 20, 16 y 17 nos menciona, dice la palabra de Dios, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Jonatán y David se tenían lealtad. Jonatán y David tenían un pacto, una palabra de honor que se habían dado y se cuidaban mutuamente. En esos momentos, cuando manda a traer a Mefibosé, su hijo de Jonatán, David honró el pacto que había hecho con con su padre. Así que, hermanos, debemos de honrar los compromisos que nosotros adquirimos
aun cuando la persona ya no esté. Debemos de ser justos con la gente. Debemos de pagar el salario a la persona que te trabaja y completo. Debemos dar los kilos completos si tienes una tienda. Debemos de dar esas tierras que y que no te pertenecen. Debemos de ser justos con la gente, dar el pago que se merece cuando es una compraventa, dando lo justo. Hay lugares, hermanas, y yo creo que también en sus países, donde hay mujeres que quizás están bordando, donde hay mujeres que quizás están vendiendo sus cuartillos de frijol, de arroz, no sé cómo le llamen por ahí. Y a veces llegamos y empezamos a regatear, ¿verdad? Cuando no sabes cuánto trabajo ellos llegaron con esos bultos de frijol a vender en sus mercados. ¿Por qué no dar lo justo a aquella gente? Si Dios es justo para con nosotros. Nosotros no merecíamos nada, pero cuando Dios envía a su Hijo, Él nos justifica. Y ahora ya no somos cualquier persona, somos los herederos del real sacerdocio, del linaje escogido de nuestro Dios. Cuando hablamos de justicia, debemos de ser íntegros en lo que se debe, pagándole al trabajador las horas que nos trabajó, pagándole a la muchacha que nos apoya a hacer el aseo correctamente. Abre tu mano para bendecir a otros. Abre tu mano para hacer justicia y no quedarte o malpagar a tus empleados. Hónralos cuando tú los despidas, hónralos liquidándolos, finiquitándolos. Disculpen, hermanas, por favor de pagar sus micrófonos. Gracias. Perdón, hermana Ana. Adelante. Sí, gracias. Así que, hermana, actuar en justicia es un acto de lealtad y honor, primero a nuestro Dios y segundo al hombre. No te quedes con lo que no es tuyo. Y concluyendo con este hermoso pasaje, esto fue lo que hizo el rey David con Mefibosé. Le dio ese amor incondicional, restituyéndole sus bienes. Lo restauró en su totalidad, dándole la dignidad y una asignación de sus siervos, y le dio, y aparte, sus siervos, dice la palabra de Dios, que le trabajaron sus tierras. Pero no solamente eso, lo hizo venir para que comiera en la mesa del rey. Misericordia y protección le dio para su vida y le dio gracia inmediata que no merecía. Así nosotros, hermanas, el Señor nos muestra ese amor incondicional. No mereciendo nada, el Señor nos restaura. Cuando nadie pudo hacer nada por ti, el Señor te miró y te levantó.
te hizo digna de ser su hija, te hizo digna de ser heredera del reino de los cielos. Te da misericordia y protección hacia tu vida y hacia tus bienes. No merecíamos esa gracia, pero todo ha sido por gracia de nuestro Dios. Este es el acto de justicia que Dios nos muestra a través de su Hijo Jesucristo. La justificación que no merecemos. La justificación que nos hace llegar al Padre Celestial. Así que, querida mujer, quita todo lo que estorbe de tu corazón. El único que te puede restaurar es Jesús. El único que puede cambiar tu vida y puede cambiar el paradigma y puede cambiar el diagnóstico médico que te está atormentando, solamente es Jesús. Y lo mismo que el Señor Jesús hace en nosotros, tenemos que replicarlo con la gente. Lo mismo que el rey David hizo, tenemos que hacerlo con la gente, con nuestro prójimo, con la gente que nos rodea, que está a nuestro lado, amándolos de una manera incondicional y dándole a cada quien conforme a la justicia, no reteniendo lo que le pertenece, sino que al contrario, retribuyendo. En tus manos el Señor pone el cuidado de tu familia, no haciéndolos caer, sino que al contrario, ese cuidado divino que Dios ha puesto en tus manos, y quizás podría yo decir, con tus hijos, con tus hijas. Dios te ha dado esta herencia para que tú cuides de ellos, para que el día de mañana esto se replique, porque para eso el Señor Jesús nos ha justificado hacia con el Padre Celestial. Así que, querida mujer, Mefibosé nunca fue un error. Mefibosé estaba en los planes de Dios. Mefibosé gozó de todo lo que realmente el rey le estaba dando. Así nosotros gocemos de lo que Dios siempre nos ha dado y nos seguirá dando hasta llegar a su presencia. Dios les bendiga, hermanas. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Siempre el Señor nos enseña a través de su palabra. Incline su rostro, hermana, y demos gracias a Dios. Hermoso Dios, Dios bendito, Dios del cielo, Dios de misericordia. Nos acercamos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Rey, Señor. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que nosotros venimos del linaje real, Señor. Gracias porque nos recuerdas que debemos de hacer actos de justicia con la gente que nos rodea. Gracias, Dios del cielo, porque nos recuerdas que debemos de cuidar a los que nos has encargado, Señor. Gracias por tu palabra, amado Dios. Gracias. Gracias por mis hermanas que se conectaron en esta noche. Bendíceles, Señor, en gran manera. Que tu palabra, Señor, siempre dé fruto al 100 por 1. Que quizás hubo alguna mujer que necesitaba esta palabra, así como yo, Señor. Gracias te damos. Gracias en esta noche te damos, bendito Dios. Gracias porque sabemos que tú eres nuestro Rey. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, vamos a continuar con preguntas, alguna, algún comentario que tengan.
Vamos a hacerlo en esta noche. Pues cedo la palabra. No tengo pregunta, pero me gusta como esta historia, este cuento, es un cuadro del Evangelio, ¿verdad? De la gracia de Dios. Sí, Y también estaba pensando cómo es que podemos am, aplicar esto a nuestras vidas personalmente. sí, hermana Nancy. Un ejemplo claro que nosotros debemos de aplicarlo en nuestra vida es ser justos con la gente que nos rodea. No sé, quizás, no sé, hermana, si usted tenga personal a su cargo en el trabajo donde se desenvuelve, no darles más cargas de lo que no debería de ser, pagando sueldos justos, no humillando a la gente, sino abrazándole a la gente que es vulnerable, que es rechazada por la sociedad, abrazándole, amándole, porque son una persona y como persona es lo más valioso que Dios da hacia nosotros como humanos, porque son nuestros hermanos, porque es nuestro prójimo. Esa es una manera muy, muy real, hermana, de poder nosotros vivir esa justicia. Estaba pensando también cómo es que tratamos o tenemos relaciones con personas con quien trabajamos o quizás que vemos en la calle que están discapacitados. ¿Me explico bien? Entonces, a veces ah, extendemos ayuda y misericordia y gracia, pero a veces como que no tenemos tiempo y no queremos ser molestado. ¿Me explico? Sí, podría, aquí en México, no sé si en su país, por ahí en algunos lugares como, bueno, aquí en México hay muchos, muchos jovencitos que se ponen en las calles queriendo limpiar el parabrisas del carro, vendiendo alguna, hay gente sordomuda que pone los dulces en el parabrisas y a veces he observado que mucha gente molestamente les avienta los dulces, ¿no? Cuando ese tipo de personas son vulnerables. Entonces nosotros, por decir, en esas situaciones tenemos que darnos el tiempo para bajar nuestra ventanilla, es un ejemplo claro, para bajar nuestra ventanilla y quizás darles un chip, un nuevo, un evangelio y quizás no va a comprar en esos momentos a lo mejor los dulces, pero sí decirle, sembrar la semilla, la palabra de Dios, porque pues estas personas tienen luego mucho tiempo, eh, pues que pues en un ratito de que hay mucho sol, están en la sombra y pueden leer el Nuevo Testamento. Es una manera, hermana. Sí, correcto, pero entonces voy a darle la vuelta, pero qué de peligro que estamos corriendo, especialmente mujeres que están manejando solas. Sí, en todos los lugares hay peligro, hermana. Por eso yo mencionaba, nuestra vida no está segura, pero cuando nosotros salimos con la bendición de Dios y cuando vivimos el día sabiendo que puede ser nuestro último día, el Señor cuida de nosotros. Desde luego, tener nuestras precauciones. A lo mejor son horas de la noche, 9, 10 de la noche, y si alguien, pues, o sea, eso ya no pasa. Aquí en nuestro país no pasa de que ya sigan trabajando esta gente que están en las calles. Ellos trabajan en horarios de día, 4 de la tarde máximo, donde hay mucha gente, donde mucha gente circula, pero ya altas horas de la noche, pues no, pero Dios cuida de nosotros. Tenemos que tener esa confianza que cuando salimos, Dios va con nosotros. Pues creo que el corazón del tema es misericordia. Amén. Hermanas, por favor, hagan pregunta porque esta es la última noche que la hermana Ana va a estar con nosotras. Es correcto. Sí.
Y Sí, gracias porque nos trajo una variedad de temas. gracias a Dios. Sí, hermanas, pues ya este es el último viernes que me toca compartir con ustedes, pero indudablemente cada viernes siempre va a haber temas de muchas hermanas que están exponiendo temas bonitos y sobre todo la palabra de Dios que llena nuestro corazón. ¿Algún comentario más, alguna duda? ¿Con qué se queda en esta noche? Yo tengo una preguntita. Después que hace este acto, ¿verdad, David? ¿Cuántos años más o menos habían pasado o fue al instante? No estoy muy clara en eso. Cuando David viene hacia Mefiboset, la historia cuenta que él tenía, Cuando pregunta, a ver, ¿cuál es la pregunta? sí, sí, cuando David dice, ¿verdad? Habrá alguien de la casa, dice, de Saúl, al que, cuando le hace la pregunta en el 4, ¿ah? Dice, dice la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza. Ah, no, no está aquí. Pero cuando le hace mención, David hace la pregunta que si habrá alguien de la casa de Saúl, ¿cuántos años más o menos habían pasado? Más o menos alrededor de 12 años, porque cuando Mefiboset viene, fue llamado por aquel hombre Sibar, tenía alrededor de 17 años, y si tenía 5 años, cuando cayó de las manos de la nodriza y se fue marginado, entonces se fue a ese lugar, a esas montañas, y viene más o menos tenía alrededor de 17 años. Entonces habían pasado alrededor de 12 años. Ok, le hago esta pregunta porque usted dijo algo muy importante, que sería también como otro tema para otra ocasión. Y dijo la parte de decidir perdonar y bendecir. Porque creo que cuando una persona, bueno, me imagino que a causa de todo lo que había pasado, me imagino que pudo haber rencor en su corazón, o pudo haber mucho dolor, pudo haber mucha tristeza. Era Ujú, un ser humano. Y es que a veces cometemos el error de ver a los personajes de la Biblia como historias, como ujú, personajes, y la verdad que son personas igual a nosotros. Entonces, me gusta mucho esa parte que usted dijo, decidir perdonar y bendecir, porque ese es el problema de muchos hoy en día, que creen que la vida les debe algo y por eso se tiran, ¿verdad?, a morir y cada quien vive su dolor. No estoy diciendo que cada quien no tenga su dolor, pero en nosotros está el decidir, ok, decido seguir así, con rencores, con dolor, con tristeza, o decido perdonar y ujú. bendecir todo tipo de circunstancia que venga a mi vida. Entonces, yo me quedo con esa parte, Anita, como decía hermana Nancy, ¿verdad? La parte de la misericordia y esa parte de el poder de las decisiones, decidir quedarme así, decidir seguir así o decidir perdonar y bendecir. Ujú. Cuando, cuando el rey David manda a traer a Mefiboset, en las manos del rey David tenía esa parte, o perdonarlo o hacer justicia con él, hacer misericordia. Y el rey David eligió cumplir el pacto que había hecho con su padre Jonatán y eligió hacerle justicia en esos momentos. Y efectivamente, hermana Carito, en nuestras manos, así como en las manos del rey David estuvo esa parte, en nuestras manos está el sanar o seguir herido toda la vida, el perdonar y sanar, el perdonar y bendecir en nuestras manos está. Un hombre lo hizo. Si un hombre lo pudo hacer con la ayuda de Dios, ¿por qué el hombre común no lo puede hacer? Y sobre todo más, ¿por qué nosotros como hijos de Dios no lo podemos hacer? Claro.
sí se puede, pero para ello necesitamos el amor y venir a Jesús. Sí, exactamente, hermana Carito. La verdad, una bonita enseñanza en esa parte, porque Mefiboset, él se creía que cuando iba a llegar, cuando lo mandaron a traer, él pensaba lo peor quizás en su mente, me va a matar, me va a matar, aquí voy a terminar, y no. Y es más, él lo expresa como yo, o sea, y se simbolizó siendo como un animal, como un perro, ¿no? Y ahorita se me viene a la mente mucha gente, muchos jóvenes se creen animales. O sea, ¿por qué? Porque no tienen clara su identidad. Mefiboset quizás no tenía clara pues su identidad exactamente. No tenía claro que él venía de un linaje de pues de un reino. Entonces, yo sí, hermanas, invito, hay que tener clara esa identidad que nos hace el Señor cuando venimos a Él. Sí que me hizo recordar algo ahorita y es que muchas veces el ser humano es el responsable de que ellos se sientan así, Sí, porque menospreciamos a las personas, quizás a veces por su vestimenta, por su condición del tipo de vida que llevan, o siempre el ser humano es el que muchas veces menosprecia lo que Dios ha puesto en ellos o lo que son ellos para Dios. Porque ya me ha tocado estar con personas que me esquivan porque creen que yo soy diferente a ellos, creen que yo soy superior, me creen a mí como que me miran de otra manera, pues si ellos, como dice usted, se miran miserables, se miran basura, e incluso una vez en un basurero un joven me dijo, mira esta basura, me dijo, así soy yo para la humanidad, me dijo, así soy yo para las personas. Entonces, creo que muchas veces nosotros menospreciamos, no miramos como Dios mira a las personas. Y creo que si empezamos a ver de una manera diferente, el corazón de muchos sería diferente. sí. En esta parte yo creo que sí, efectivamente. Y miren, bueno, yo tengo la experiencia, ¿no? Que la gente que está en la cárcel, al salir, ellos mismos no quieren decir que estuvieron presos, porque la gente los empieza ya a rechazar, que van a volver a lo mismo, cuando realmente Dios hizo un cambio radical estando en esos lugares. Entonces nosotros también tenemos que ayudar a eso, a no etiquetar a la gente, sino verlos con el mismo amor que Dios nos vio a nosotros. Y para ello necesitamos orar, orar, orar para que realmente Dios ponga verdaderamente ese amor y los veamos a ellos con amor. Sí, hay muchas cosas, yo creo que nos dejan este bonito pasaje, nos deja muchas cosas de reflexión, porque fueron muchos actos los que el rey demostró contra, bueno, con este jovencito Mefiboset. ¿Alguien más, hermanas? Gracias, hermana Carito. ¿Algo más que quisiera usted aportar, hermana Carito? Bueno, solamente, si no hay nadie más, solamente darle las gracias, Anita. Creo que el Señor siempre está con ese deseo de que le podamos escuchar y espero que en esta noche, ¿verdad?, podamos aplicar lo que se ha aprendido. Me gustaba mucho, nosotros hemos estado estudiando hechos en los tiempos de oración los días martes. Este martes tocó oración por si desea conectarse, ya aprovechando en la mañana, ¿verdad?, a las 5 de la mañana y también tenemos el club de lectura y oración por la noche. Pero algo que estábamos estudiando y una parte que me quedó muy grabada a mí que decía que hablaba una parte donde decía que se dedicaban a la oración, pero esa parte yo la tomé como dedicarle tiempo a lo que estoy escuchando o a lo que estoy haciendo. Y creo que en estas reuniones es muy interesante, ¿verdad? Si es una hora que nos reunimos, apartar esa hora y pedirle a Dios que en esta hora nos pueda hablar
y podamos estar atentos a la instrucción que Él nos quiere dar, porque cuando Dios habla es porque Él desea que hagamos algo. Entonces, muchas gracias, Anita. Gracias de veras de todo corazón y espero que las que nos hemos conectado, pues también sé que el Señor ha hablado y entonces solamente eso, darle las gracias. Gracias a Dios. Bueno, hermanas, yo sigo invitando de que escuchen los mensajes que se encuentran en la página de la hermana Nancy, que por ahí compartió en el grupo de Manos que Dan Vida. Y si alguien en especial, como nuevo, está conectado, escríbanos. Pues yo soy de México, y pues somos de diferentes países, pero los que estamos en México, si alguien se conectó por primera vez, escríbame y yo con mucho gusto les mando la página para que puedan escuchar todos los mensajes que están en esta página que pues tiene la hermana Nancy. Por ahí está la hermana Nancy. Sí, Eh, sí. Y también quiero tomar este momento para pedirle a Dios que la siga bendiciendo a usted, que le siga dando ideas creativas, mensajes nuevos y que cuando usted salga a hablar con cualquier persona, que el Señor le llene su boca con palabras tan llenas de sabiduría que el enemigo no puede ganar ni resistir y que usted siga adelante en la bendición de Dios. La gracias, apreciamos mucho. gracias hermana. Bendiciones a todas. Gracias por haberse conectado.